Hola, hoy nos acompaña a los estudios de Nueva Alcarria Araceli Martínez, candidata al Senado por el PSOE de Guadalajara. Buenos días. ¿Qué Hola, tal, buenos días. Araceli? Pues empezamos la entrevista. ¿Qué supone para usted formar parte de la lista al Senado de su partido por la provincia de Guadalajara? Pues como no puede ser de otra manera, representar a nuestra provincia y a nuestro país, España, en el Senado constituye un gran honor, porque podemos trasladar las inquietudes, las necesidades, las demandas de nuestra población a un órgano tan importante como es la Cámara Alta. Y además quisiera remarcar que en un momento en el que parece que pueden estar en peligro las políticas de igualdad, que hacen que la democracia sea más sólida, más consistente, que aumentemos la presencia de mujeres feministas, en este caso en el Senado y además junto a mi compañera Riansares Serrano, pues creo que es muy importante, que también es una garantía de que podremos seguir trabajando en esa línea y no retroceder en Ujú, cuanto a feminismo. ujú. La economía, sin duda, es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. El aumento de precios en la cesta de la compra, las pensiones. ¿Qué soluciones aportarían para liberar el bolsillo de los consumidores? Visto de manera objetiva, la economía de nuestro país es la que más crece de toda la Unión Europea y eso es fundamental. No solo porque los datos de la economía son buenos en sí mismos, sino porque tienen un reflejo inmediato en cuestiones como la creación de empleo, que es el principal elemento, la principal vía para alcanzar autonomía e independencia en la vida y poder cumplir los objetivos vitales de cada persona. En este sentido, desde que Pedro Sánchez es presidente, se han creado más de 2 millones de puestos de trabajo, hay 21 millones de personas inscritas en la Seguridad Social y la reforma laboral ha dado buenos frutos, se ha logrado subir el salario mínimo interprofesional y en este sentido me gustaría remarcar que si se ha subido a lo largo de esta legislatura el 47% de ese salario mínimo interprofesional, hay un compromiso para que en los siguientes 4 años este alcance el 60% del salario medio español, con lo cual las personas no solamente cuyos sueldos están referenciados al salario mínimo interprofesional y quienes cobren este mismo van a tener una mayor solvencia económica, sino que también nos va a permitir, como ya está sucediendo en la actualidad, afrontar de mejor manera la subida de los precios a causa y la inflación a causa de la guerra de Ucrania. Y eso también es importante, ¿no? Aunar el crecimiento económico con el crecimiento del empleo y la contención de los precios. Ujú. En una provincia tan dispersa como es la nuestra y que se desarrolla de manera muy dispar en diferentes territorios, fijar población es esencial para salvar muchos territorios. ¿Cómo se plantea el desarrollo rural desde su formación? Creo muy importante que provoquemos entre todas y todos una transformación del territorio, es decir, que seamos capaces de implementar la necesaria doble transición energética y digital. No solamente en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, ¿no? Que son los espacios, los dos ámbitos de los que vivimos en nuestra provincia y que están estrechamente interrelacionados el uno con el otro. Además, en las zonas rurales me parece especialmente importante que consigamos el arraigo de familias en los pueblos más pequeños, pero sobre todo de las mujeres y los jóvenes, que son los grupos poblacionales que más pueden fijar población, a través del apoyo a proyectos innovadores, sostenibles y que tengan en cuenta los parámetros que comentábamos anteriormente de energía y de capacitación digital. Y no me quiero olvidar de un factor fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos, que es el turismo. El turismo por una doble vertiente, por una parte porque dinamiza la economía general de un municipio y por otra porque favorece, mejor dicho, la preservación y la conservación de nuestro patrimonio, que la provincia de Guadalajara es muy rico, tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural, Ujú, sea arquitectónico o sea inmaterial. ujú. Otro tema diferente. Agricultores y ganaderos han protagonizado, sobre todo estos últimos meses, protestas multitudinarias. ¿Cómo ven la situación del sector primario? El sector primario es fundamental. Antes hablábamos del desarrollo rural para nuestros pueblos. Si bien, si me permites el inciso, Ujú, es importante diversificar la economía en los mismos y que no todo dependa del ujú, primer sector. Pero evidentemente en nuestra economía el sector primario tiene mucho peso y además son los que nos dan de comer. O sea, es ujú. absolutamente fundamental y empatizamos mucho con la situación que están atravesando. Por este motivo creo que es una buena oportunidad la nueva PAC, la que se va a desarrollar entre 2023 y 2027
2027, acompañada de una estrategia importante y que va a movilizar cerca de 54.000 millones de euros junto con los fondos europeos del plan de transición. Y en este sentido también me parece relevante que se puedan desarrollar a lo largo de la siguiente legislatura leyes importantes, ¿no? Como la ley familiar, agraria, que permitirá, ¿no?, también que haya relevo generacional en las explotaciones agrarias, o una ley contra los desperdicios alimentarios, o algo esencial, y es mejorar determinadas fases de la ley de la cadena alimentaria, que sin lugar a dudar tendría un beneficio, redundaría de manera directa y de manera positiva sobre las personas consumidoras, pero también sobre los agricultores y agricultoras. Bueno, agricultores, agricultoras y también las personas que se dedican a la ganadería, incluso a la pesca, aunque este sector no tenga un peso tan importante en nuestra provincia, aunque también hay explotaciones de acuicultura verdaderamente interesantes. Igualmente existe también malestar en todos los ámbitos de la justicia, que se ha visto reflejado en las distintas huelgas que han afectado a su funcionamiento diario. ¿Cómo van a abordar ese tema? Ciertamente todas las movilizaciones de las personas trabajadoras me parecen muy respetables, porque están luchando por mejorar sus condiciones de trabajo, y de alguna manera cuando un grupo o un sector profesional avanza, nos permite hacerlo también a los demás. Creo que esto debe resolverse pues, dentro del marco, ¿no?, de las negociaciones del Ministerio con la representación sindical de las personas trabajadoras. Creo, o así espero, que vaya habiendo avances, pero la justicia, es que la justicia es verdaderamente importante, ¿no?, porque es lo que nos la garantía de que nuestros derechos de ciudadanía se pueden hacer efectivos. Y creo que desde el Ministerio de Justicia se están tomando medidas relevantes que además se tienen que desarrollar en la siguiente legislatura. Desde la ley de enjuiciamiento criminal, que hay que reformarla en profundidad y mejorarla en muchos aspectos, a la ley para una defensa efectiva, o algo que a mí personalmente como feminista me preocupa, y que es la situación relacionada con la trata y explotación de seres humanos. Se ha quedado encima de la mesa una ley precisamente para luchar contra la trata, la explotación, como decía, de seres humanos, pero que afecta sobre todo en lo tocante a la explotación sexual de manera muy particular a las mujeres, y creo que contar con una legislación que nos permita disolver, romper, abordar estas formas de esclavitud del siglo XXI y además actuar contra los delincuentes, pues como digo, me parece más que importante, me parece absolutamente necesario. Otro tema que afecta a la provincia de Guadalajara y que que le ha generado graves prejuicios es el trasvase Tajo Segura. ¿Cómo debe regularse la política hidráulica? Si dijéramos que el trasvase va a acabar un día para otro, estaríamos mintiendo. Es un proceso que tiene que ser constante y con hitos que nos impidan retroceder, ¿no?, porque hubiera otros gobiernos que tomaran decisiones contrarias. Pero he de decir claramente que, aunque este es un tema en el que me gustaría que todos los partidos de Guadalajara estuvieran de acuerdo, hubiera un consenso mucho más amplio, tan solo el Partido Socialista se opone de manera frontal al trasvase Tajo Segura. Desde luego, el Partido Socialista es el garante en contra de los trasvases que esquilman pues, un recurso económico y natural como es el agua en nuestra provincia. Pero el empeño de Emiliano García Paje, recogiendo de alguna manera el acervo de todos los presidentes autonómicos anteriores, ha sido el poder negociar con Pedro Sánchez un recorte en los trasvases. De hecho, en los últimos años se han trasvasado 170 hectómetros cúbicos menos que lo que se hacía anteriormente. Se ha mejorado de una manera considerable el río Tajo y sus ecosistemas, lo cual tampoco debe obviarse, es algo a tener en cuenta. Y, fundamental, se han realizado inversiones en los pueblos ribereños, pero también en desaladoras en el Levante. Por lo tanto, desde estas tres magnitudes podemos abordar en mejores condiciones un futuro en el que el trasvase desaparezca, porque verdaderamente creo que es una aberración ambiental y económica, pero en una situación de emergencia climática como la que estamos viviendo, el futuro de los trasvases pues, es todavía más cuestionable. La presente legislatura ha estado marcada por la polémica aprobación de diferentes leyes. ¿Creen que merece la pena replantearse algunas de ellas? Ciertamente la acción legislativa
ha sido muy intensa, tanto por parte del Gobierno como de las Cortes Generales, a través de sus dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y bueno, pues entre tantas leyes que creo que en general han sido muy positivas, pues siempre hay alguna, ¿no?, que se puede mejorar. Personalmente y como feminista yo hablaría de dos. Por un lado, la ley del sí es sí, que afortunadamente se corrigió y con esto se evitarán a futuro pues, los efectos perniciosos de esta ley, que en sí misma es muy buena ley, poniendo el centro en el consentimiento, creando medidas de sensibilización y de concienciación, es decir, de actuación antes de que aparezca el problema. Así que, como digo, la ley es buena, ha tenido esas consecuencias no deseadas y me parece absolutamente correcto y, bueno, imprescindible el haber hecho la modificación que se llevó a cabo. Y otra ley con la que no comulgo exactamente, o al menos en algunos aspectos, es la ley trans. Y no porque no esté de acuerdo con que se protejan los derechos de las personas transexuales y que se actúe normativamente en contra de la discriminación. Pero no comparto la idea subyacente de esta ley de que el sexo biológico es una construcción social. El sexo biológico, bueno, pues como la ciencia nos demuestra, es una realidad material con la que nacemos las personas, que no debe condicionar en absoluto o limitar nuestros derechos y que, bueno, creo que esto es un aspecto que se puede reconsiderar de la ley. El obviar que el sexo es algo biológico y contra lo que debemos luchar es contra la manifestación del género como un sistema de opresión que afecta fundamentalmente a las mujeres y por extensión también a colectivos que no se adaptan al modelo de heteronormatividad. Ujú. En Guadalajara contamos con proyectos históricos como la Autovía de la Alcarria, el Parador de Molina. ¿Consideraría darles una vuelta, tener que darles una vuelta? Bueno, todos los proyectos que me acabas de comentar son importantes. Fíjate que antes hemos hablado de la relevancia que tiene potenciar el patrimonio, entre otras cosas, para sustentar mejor el turismo como fuente económica de nuestra provincia. Desde luego, en todo ello hay que seguir trabajando, hay que insistir, hay que culminar los proyectos ya iniciados y, si me lo permites, de manera particular me gustaría incidir, pues no sé, por ejemplo, en la consolidación y recuperación definitiva del Castillo de Cifuentes, uno de los pocos castillos del siglo XIV y además con una planta bastante singular. Y por otro lado, nuestro museo inserto en el Palacio del Infantado, no solamente por las características arquitectónicas que tiene, es un edificio civil que no existe otro en España, pero sobre todo, claro, el vincular la recuperación, o más que la recuperación, la conservación de nuestro palacio, vinculado, como no puede ser de otra manera, al Museo Provincial, que es espectacular, no mucha gente lo conoce, pero verdaderamente es espectacular nuestro Museo Provincial, y además relacionado con la idea del Ministerio de Cultura de establecer un prado extendido. Así que fíjate qué bien, ¿no? Un prado extendido, el propio museo con sus magníficas colecciones y además insertas en un edificio único, irrepetible como es el Palacio del Infantado. Ujú. Luego, por otro lado, la Guadalajara rural necesita un impulso, indudablemente. ¿Tienen ya una hoja de ruta marcada para defenderla en los órganos de gobierno nacionales? Ujú. Pues yo insistiría en este caso en tres pilares importantes. Uno de ellos, lo que está denominado rural proofing, bueno, que es una palabra, un extranjerismo, un barbarismo Ujú. que utilizan, bueno, las personas expertas, pero que podríamos traducir algo así como una especie de perspectiva de lo rural, para poderlo incluir en todas las medidas, leyes y, por supuesto, presupuesto, ¿no?, que al final es la herramienta política más importante, la del presupuesto. Y también creo que vale la pena por la importancia que tiene, porque es imprescindible el actualizar la estrategia para hacer frente al reto demográfico. Y en este sentido, insistiría en lo que hemos comentado anteriormente. Fomentar el arraigo en nuestras zonas rurales, impulsar un turismo sostenible, muy vinculado a nuestro Ujú. rico patrimonio, eh, mm, generar unas condiciones de mayor cohesión social, tener pueblos más seguros. Fíjate que en este sentido
En la época del gobierno de Rajoy se eliminaron 4.000 efectivos de Guardia Civil. A lo largo de esta legislatura se han recuperado algo más de 3.100 y se debe seguir por esta línea, porque verdaderamente en los pueblos también se necesita, ¿no?, que la gente viva con seguridad y que los nuevos pobladores que quieran ir allí desarrollen su vida pues, en las condiciones de seguridad que tal vez encontramos en las ciudades. Y bueno, pues esos son, digamos que, actuaciones dentro de esa estrategia que se deben complementar con, insisto, por la importancia que tiene con la doble estrategia o la doble transición energética y digital, sin olvidarnos, y vuelvo a lo mismo, de las mujeres y de los jóvenes. Pero de las mujeres, lo he comentado con anterioridad, en todos los puntos que hemos tratado a lo largo de la entrevista, si aplicáramos la perspectiva de género, tendríamos que observar datos desagregados para mujeres y para hombres. Es fundamental, ¿no?, para poder avanzar en todos los frentes políticos, sociales, económicos, es necesario aplicar una democracia paritaria. De hecho, en el empleo, y no me quiero extender más, de hecho, por ejemplo, en las medidas de empleo creo que hay un reto por delante que tiene que ver con las mujeres. Se han creado más puestos de trabajo, se ha reducido la precariedad, pero las brechas de género en el empleo siguen existiendo. No solo brechas salariales, sino también, ¿no?, en la estratificación que puede haber entre mujeres y hombres en los niveles horizontales o verticales, o la feminización de determinados empleos. Bueno, esos son retos que quedan por delante y sinceramente creo que un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas es el que tiene más capacidad, más herramientas para poderlo solucionar, porque así lo ha demostrado estos últimos 4 años y ya sucedió con anterioridad en otros gobiernos socialistas. Vamos ahora con un asunto importante como es el de la vivienda. ¿Cómo la valorarías en estos momentos? Pues fíjate que en torno a la vivienda se ha creado en los últimos tiempos una polémica en relación a la ocupación. He de decir que, siendo preocupante cualquier ocupación, porque es un atentado, entre otras cosas, a la propiedad privada, cuando vemos los datos reales es un porcentaje mínimo y en nuestra provincia todavía más. No obstante, antes lo comentaba, cualquier ocupación tiene que ser objeto de la acción por parte de los poderes públicos. Y desde el Partido Socialista deseamos desarrollar una mejor normativa durante la siguiente legislatura para que pueda ser efectivo el desalojo en las primeras 48 horas cuando se detecta una ocupación. Vamos a ir cerrando la entrevista. Ahora mismo hay un escenario político que está polarizado y que son muy necesarios los pactos. ¿Qué considera al respecto? Pues fíjate, en un régimen o en un modelo que no es presidencialista, que es parlamentario, como es el nuestro, el español, los pactos siempre resultan del máximo interés, ¿no? Porque, bueno, en un pacto tiene que haber una negociación y se supone que a través de las mismas se consigue también representar a un mayor número de personas cuando no se ha conseguido la mayoría absoluta. A veces me preguntan que si pudiera haber algún pacto, al menos en asuntos mollares, centrales, entre el Partido Popular y el PSOE. Y he de decir que el Partido Socialista siempre ha estado a la altura cuando se ha necesitado hacer un pacto, proponiendo el pacto de Estado contra el terrorismo, que lo hizo Zapatero, el pacto de Estado contra la violencia de género, aunque oigo en algunas tertulias que se lo atribuye el PP, realmente, si me permite la expresión, la madre del pacto de Estado contra la violencia de género fue la diputada del Partido Socialista, una histórica feminista, Ángeles Álvarez. El pacto por la educación, que estuvo a punto de conseguirse siendo ministro Ángel Gabilondo y que se destrozó en el último momento. Dolores de Cospedal era entonces la secretaria general del Partido Popular y bueno, se salió del pacto, casi como quien dice, en el último momento. Como digo, en el proceso, que no fue un pacto propiamente, pero hubo una lealtad reseñable y loable del Partido Socialista hacia el gobierno del Partido Popular. Como digo, el Partido Socialista siempre ha actuado con responsabilidad y ha estado a favor de los pactos, tanto que en el 2017 el Partido Socialista se abstuvo en la investidura de Rajoy, precisamente para evitar que el país fuera a otras elecciones, con un coste interno muy grande y he de decir que sin ningún reconocimiento por parte del Partido Popular, ni a como digo, este acto de responsabilidad del Partido Socialista, ni tampoco reconocimiento frente a los otros pactos que he mencionado con anterioridad. Así quiero decir que los pactos son importantes, se produzcan donde se produzcan, pero que en algunos aspectos creo que sí que debería haber un pacto de mínimos entre los partidos centrales de nuestro país, porque es lo que daría garantía de pervivencia de los mismos hacia el futuro, pero que no soy optimista porque, si bien el Partido Socialista siempre ha asumido los sacrificios que van inherentes, si me permite la expresión,
al utilizar el Ujú, concepto de, de sacrificio que van inherentes a un pacto, creo que no ha habido correspondencia por parte del Partido Popular. ujú. Bueno, pues Araceli, ha sido un placer tenerte en los estudios de Nueva Alcarria. Araceli, candidata al Senado por el PSOE de Guadalajara. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias.